paz del Señor para todos mis hermanos, buenas noches nuevamente, qué bueno vernos nuevamente. Hoy vamos a tratar un tema, mis hermanos, que realmente iniciamos, y digo iniciamos porque lo que hablé en su momento con las hermanas realmente apenas era una parte, pero tuve la oportunidad, mis hermanos, de tratar una primera parte de este tema con las hermanas que tienen la responsabilidad de guiar a las demás mujeres de la iglesia. Estuve hablando con nuestra hermanita Milena, con ¿qué se me hizo? Florita, por aquí está Florita, y con nuestra hermanita Lady. Fue su primera reunión después de la recuperación, ¿cierto, mi hermana? Qué preciosa esa reunión. Yo recuerdo con bastante cariño esa reunión. Estábamos tratando un tema, justamente porque los hermanos nos habían encargado una tarea y estábamos justamente por los días de comienzos del año y teníamos entonces que evaluar, ¿cierto? Evaluar cómo estábamos, qué estábamos haciendo nosotros los hermanos, digamos los que tenemos de alguna manera alguna responsabilidad aquí. Tuvimos una reunión, tuvimos una especie, digamos, de revisión de qué hemos hecho, qué se viene, cuáles son los retos de la iglesia, qué están viendo los hermanos que tienen la responsabilidad de dirigirnos y cómo nosotros los que vamos detrás podemos ayudar. Y por eso el hermano comentaba ahora, hay algunas, digamos, encargos, algunas responsabilidades que se han ido delegando porque se están viendo, digamos, cambios en medio de la iglesia, en medio de los hermanos. Entonces aprovechábamos esta ocasión para hablar con las hermanas también y hacer una especie de evaluación de lo que había sido hasta el momento el trabajo que se ha hecho, un trabajo precioso que ha venido haciendo el Señor, ayudando a nuestras hermanas con esa reunión de las mujeres. Entonces hablábamos de la importancia del ejercicio de la evaluación, ¿cierto? Estuvimos viendo y las hermanas estuvieron tratando justamente Primera de Corintios en el capítulo 11, los versículos 31 y 32. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar o vamos a compartir al resto de los hermanos ese tema, esa primera parte que vimos en su momento, y vamos a tratar de terminar y redondearla para todos los hermanos también. Entonces, mis hermanos, de lo que vamos a hablar hoy es de ese ejercicio permanente de autoevaluación que tenemos que nosotros tener como hijos de Dios, como creyentes. Es un ejercicio, como les digo, y tiene que ser ejercicio, tiene que ser de una manera constante, permanente, y es el ejercicio de la autoevaluación. Auto significa que debe ser algo que nosotros mismos hacemos con nosotros mismos, ¿cierto? Y es una evaluación que la hacemos nosotros como creyentes. Ahora, ¿qué es la evaluación, mis hermanos? Nosotros, digamos, el hombre, de manera natural, vamos a decir, él siente la necesidad de estar evaluándose, ¿cierto? Y nos contaba Chamito cuando estuvo compartiendo con nosotros, que nosotros de manera natural tenemos esa necesidad de estar evaluando, y cuando llegan, por ejemplo, sobre todo estas épocas en donde finaliza un ciclo y empieza el otro, como por ejemplo cuando nos compartió nuestro hermano Chamo, aprovechando estas fechas de comienzo de año, entonces empezamos a evaluar cómo fue el año anterior, miramos qué nos quedó pendiente con las metas que habíamos tenido en ese momento y empezábamos a decir, no, este año entonces me voy a poner otras metas, ¿cierto? Entonces nos contaba Chamito, no, tenemos metas de bajar de peso, de comer mejor, me voy a conseguir un nuevo trabajo, hay una cantidad de metas allí que el hombre se pone de manera natural. Eso es algo que es inherente, que es de forma natural el hombre estar haciendo. Pero mis hermanos, este tipo de evaluación, si usted lo vio y nos lo mostraba también Chamito en esa ocasión, tiene como centro a quién, al mismo hombre, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que estaba buscando el hombre? De alguna manera ver cómo superaba sus propias limitaciones. Entonces quiero ahora bajar de peso, yo quiero tener un mejor trabajo, quiero muchas cosas desde nosotros mismos, ¿cierto? Entonces lo que necesitamos, mis hermanos, es entonces ahora ver qué es lo que la Biblia nos llama a hacer, qué es lo que el Señor y cuál es la voluntad del Señor quiere para con nosotros en nuestra vida cristiana, que nosotros también hagamos una evaluación, así como hacemos muchas veces esas evaluaciones para cosas que son nuestras. El Señor también nos llama a hacer una evaluación, pero es una evaluación que, como vamos a ver ahora, es una evaluación totalmente diferente,
¿cierto? Entonces vamos a ver justamente hoy eso. En esta enseñanza veremos justamente la importancia de esa autoevaluación, que la Biblia llama un autoexamen, como lo vamos a ver ahora, un autoexamen espiritual, y vamos a basarnos entonces ahí en 1 Corintios, capítulo 11, el verso 31 y 32, vayan ubicándose por favor en sus Biblias, y vamos a finalizar con 2 Corintios en el capítulo 13, en el versículo 5. Entonces vamos a leerlo, mis hermanos. Yo voy a leer de Reina Valera. Dice ahí: Primera de Corintios, capítulo 11, 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ese fue el primer texto, esos dos versículos que también compartieron las hermanas. Y ahorita por favor ubiquémonos en 2 de Corintios, vámonos al capítulo 13, ahí finalizando. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice Pablo también allí: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Entonces, amados hermanos, basados en estos textos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver tres cosas muy importantes. La primera, mis hermanos, cómo Pablo exhorta a la iglesia en Corinto a realizarse este autoexamen espiritual, lo que vivimos ahora en 1 de Corintios, en ese capítulo 11, versículos 31 y 32. Vamos a ver en dónde está insertado ese texto de esos dos versículos, porque es muy importante que miremos, porque allí hay algo bien importante que quiero que revisemos ahora. Vamos a revisar también qué significa ese autoexamen, cuál es el propósito de la examinación propia que debemos hacer y cómo debemos examinarnos. Y por último vamos a ver la provisión que hay de Dios allí en ese ejercicio de autoexamen, hermano. Allí hay una provisión muy importante de parte del Señor, mis hermanos. Entonces vamos a leer, mis hermanos. Vamos a retornar, vamos a leer 1 de Corintios para que lo empecemos a explicar. 1 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 31. Sí, pues, mire cómo empieza Pablo allí este texto. Eso, Pablo lo que hace es que tengamos que vincular el contexto inmediato del que viene tratando, ¿cierto?, este capítulo. Y si ustedes recuerdan, mis hermanos, ¿qué estamos tratando allí o qué está tratando Pablo? ¿Cuál es ese contexto inmediato de este texto? Recuerden que se viene hablando en todo el capítulo 11, a partir del versículo 17, está hablando Pablo de los abusos que estaban presentándose en el momento en que estaban los hermanos allá en Corinto, presentándose las manifestaciones que estaban presentándose allí en el momento en que compartían la cena del Señor, ¿cierto? Y allí viene justamente en los versículos anteriores, a partir del 27, dice la Reina Valera, tomando la cena de manera indigna. Entonces es el contexto inmediato. O sea que de alguna manera estos hermanos allá en la iglesia en Corintio, sus prácticas estaban demostrando que estaban tomando de manera indigna la cena, ¿cierto? Y recordamos entonces, porque eso ya lo hemos visto en algunos momentos, que era tomar de manera indigna la cena. Es que los hermanos unos se adelantaban a otros, no estaban considerando a otros hermanos, habían como hermanos que tenían predilección o tenían unos lugares especiales dentro de los hermanos, unos se adelantaban a comer y a beber y terminaban de alguna manera unos desórdenes que no permitía que eso manifestara lo que era realmente la cena del Señor, ¿cierto? Había egoísmo, había una cantidad de cosas allí. Por eso Pablo lo que les está diciendo es: sí, pues, es decir, entendiendo que hay ese contexto, dice: sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos. Yo quiero que mis hermanos hagamos aquí una revisión bien importante. Mire la palabra nos examinásemos.
Cuando dice aquí la palabra examinásemos, allí la palabra, por aquí lo tengo en mis noticas, mis hermanos, me disculpan que saque mis noticas, es esa palabra examinar, examinarse dice aquí, es esa palabra en griego. No me voy a detener explicando, digamos, el griego, yo no soy experto en griego, pero esta palabra diacrino, esta palabra, la palabra que nosotros vemos en varias ocasiones en la Biblia que significa discernir, ¿cierto? Pero mire lo que significa aquí esta palabra. Significa separar una cosa de otra. El discernir implica, mis hermanos, separar una cosa de otra. Distinguir, separar completamente. ¿Cuándo usted separa? Cuando hay unas características diferentes unas de otras, ¿cierto? Usted puede hacer una separación, usted puede hacer distinción cuando hay dos cosas que no son iguales. Usted separa la que tiene esta característica, la pone acá, y la que tiene otra característica la pone en otra parte. Es decir, separa completamente por medio de una diferencia. Y lo que quiere hacernos entender es que nosotros aprendemos por medio de esa discriminación, poder de alguna manera entender. El discernir implica poder entender cuál es esa diferencia, cuál es esa característica que hay entre las cosas, ¿cierto? Dice aprender por discriminación por medio de un juicio minucioso de las cosas que son diferentes. Entonces el discernir, hermanos, implica la capacidad de hacer una comparación. El Señor nos da esa capacidad, mis hermanos. El hermano que discierne, nosotros cuando discernimos, tenemos la capacidad de entender mediante comparación de las cosas cuál es una y cuál es otra. De eso se trata de discernir. Entonces, mis hermanos, esta palabra discernir, fíjese usted que tiene un componente, de comparación. Usted tiene que poder distinguir, ¿cierto? Y para poder distinguir usted tiene que tener ¿qué? Un referente, tiene que tener un parámetro, tiene que tener de alguna manera como, vamos a decirlo así, a ponerlo en estos términos, como una especie de estándar, ¿cierto? Entonces, para usted poder distinguir, usted tiene que saber cuál es la característica que tiene o que está buscando para poder separar, ¿cierto? Y entonces decíamos ahora, cuando nosotros hacemos esos procesos de evaluación, cuando son propios y son naturales solamente de nosotros, ¿cuál es ese parámetro? El nuestro, ¿cierto? Entonces vamos a decir, cuando nosotros nos ponemos la meta de bajar de peso, pues bajar de peso para Leonardo de pronto puede ser diferente a lo que está pensando el chamito. El chamito necesitará bajar un poquitico así. De pronto Leonardo necesita bajar más, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces fíjense cómo esos parámetros son subjetivos. Cuando un hermano dice yo quiero un trabajo así, de pronto no es lo mismo que el otro hermano que también quiere cambiar de trabajo, pero el hermano puede estar pensando en otra cosa. Es decir, nosotros siempre tenemos unos parámetros que son subjetivos. Nuestra mente humana hace que nosotros tengamos siempre una posición subjetiva frente a las cosas, ¿cierto? Pero en las cosas del Señor no son así, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener siempre un estándar muy objetivo, un referente muy objetivo. Y nosotros, afortunadamente, tenemos ese estándar que es la voluntad de Dios. Una cosa es lo que nosotros pensamos, pero otra cosa para nosotros es lo que piensa el Señor. ¿Cuál es su voluntad? Ese es el estándar con el que nosotros, de alguna manera, tenemos que llegar a tener la capacidad de poder diferenciar, de poder separar las cosas. ¿Sí está entendiendo, mi hermano? ¿Cuál es esa característica que nos da el Señor? ¿Cuál es esa habilidad? ¿Cuál es esa capacidad que nos da el Señor ahora de discernir? El Señor nos permite, por medio del aprendizaje, empezar a aprender cuáles son ahora las cosas que yo debo separar de acuerdo a la voluntad del Señor. No de acuerdo a lo que yo pienso, mis hermanos, no de acuerdo a lo que piensan otras personas, sino de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces dice Pablo aquí, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, esa palabra, como les dije, examinarse, mis hermanos, es discernir, ¿cierto? Discernir, si uno la busca ahí
En la Biblia interlineal de Francisco La Cueva aparece: si nos discerniéramos a nosotros mismos. Es decir, mire lo que está haciendo Pablo, le está diciendo a estos hermanos, los hermanos de la iglesia en Corintio, si pues nos discerniéramos a nosotros mismos, es decir, si nosotros mismos hiciéramos el ejercicio de separarnos internamente, de hacer un juicio interno de nosotros mismos, pero ese juicio tiene que tener una característica: si en nosotros están las cosas del Señor o están las cosas de nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Si pues nos discerniéramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, miren mis hermanos, esto que está mostrando Pablo. Esto implica un ejercicio de realizarnos una autoevaluación, un autoexamen, de aplicarnos de alguna manera un juicio personal, nosotros mismos, hacernos ese juicio personal desde el interior a nosotros mismos, ¿cierto? Pero teniendo como referente qué estamos haciendo con nuestra vida frente a la voluntad de Dios. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los hermanos allá en Corintios. Si tuviéramos esa capacidad, si ejerciéramos el discernimiento de nosotros estar permanentemente evaluando nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, no seríamos juzgados. Entonces, mis hermanos, yo sé que todos en algún momento hemos pasado por esta situación, mis hermanos. ¿Cuántas veces, el Señor no tiene que tener paciencia de nosotros? ¿Cierto? Paciencia de nosotros, porque muchas veces nosotros inclusive sabemos que estamos en algo que no debemos estar, pero no hacemos ese juicio permanente, no estamos evaluándonos permanentemente. Y como no estamos evaluándonos de manera permanente, entonces tenemos que pasar a una segunda instancia, a que seamos juzgados, mis hermanos. Qué precioso eso del Señor, que nos da la oportunidad primero a nosotros de revisarnos internamente, con la capacidad que Él da, que como vamos a ver ahora, Él mismo nos da esa capacidad, antes de que seamos juzgados. Es como la primera instancia que vamos a ver ahora, mi hermano, de una especie de proceso disciplinario. Los hermanos que han trabajado de alguna manera en empresas o que han tenido que ver, nuestras hermanas que son profesoras, casi siempre cuando hay un comportamiento, una acción inadecuada, se inician unos procesos disciplinarios, ¿cierto? Entonces casi siempre después se llama a unos descargos y le dicen presente sus descargos, se inician una cantidad de procedimientos allí para al final llegar a una ¿qué? A una sanción, ¿cierto? Entonces aquí se refiere a eso, cuando tenemos que ir a presentarnos, ¿cierto? Tenemos que ir a ser juzgados, tenemos que ir a dar cuenta de nuestros actos. Pero qué precioso el Señor que aquí nos da la oportunidad de una instancia previa. Nos dice el Señor, si nos examinásemos, si discerniéramos de nosotros mismos, no seríamos juzgados, mis hermanos. Y ese, como les decía ahora, ese ejercicio de evaluación no es frente a nuestra propia subjetividad, sino que tiene que ser un examen juicioso frente a la voluntad del Señor. Y este autoexamen, mis hermanos, por eso les decía al comienzo, es un ejercicio del creyente. Y vamos a ver por qué solamente del creyente. Porque este ejercicio de autoevaluación necesita dos características, mis hermanos. La primera característica que necesita, ¿sabe cuál es? El Espíritu Santo. Mis hermanos, si nosotros o la persona natural que no tiene el Espíritu Santo, no tiene cómo hacerse este autoexamen, porque ese autoexamen tiene que ser frente a la voluntad de Dios, no a su propia voluntad. Pero para el hombre natural, ¿sabe qué es la voluntad de Dios? Locura. ¿No lo dice Pablo mismo allí, en 1 Corintios, en el capítulo 2? Entonces, mis hermanos, nosotros, la iglesia,
aquellos nacidos de nuevo, aquellos que el Señor nos ha dado su Espíritu, mis hermanos, ahora tenemos al Señor y por medio del Señor ahora podemos discernir y podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Tenemos el primer elemento, mis hermanos, para poder hacer ese ejercicio de autoevaluación. La persona natural no tiene cómo hacerlo, mis hermanos. Por eso es que usted ve muchas veces que no hay realmente arrepentimiento, sino remordimiento. Las personas siguen cayendo, ¿cierto?, en el mismo lugar y no salen de allí. Que no ha habido un verdadero arrepentimiento, no ha habido un nuevo nacimiento y ahora, pues en esa persona no está el Espíritu del Señor, no tiene cómo hacer ese discernimiento. Y lo segundo, mis hermanos, para poder hacer ese ejercicio de evaluación es poder entender cuál es ese estándar objetivo, como les decía ahora, cuál es ese referente, que como decía también, no es otra cosa, mis hermanos, sino la misma voluntad de Dios. Es aquello que Dios quiere para cada uno de nosotros, para cada situación, para la iglesia. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? ¿Dónde encontramos cuál es ese estándar? ¿Cuál es ese referente frente al que tenemos que estar permanentemente evaluándonos, mis hermanos? Pues en las Escrituras, en la palabra. Ahí en Santiago, justamente, en Santiago, en el capítulo 1, vamos a ver, mis hermanos, lo voy a leer, Santiago Jacobo, en el capítulo 1, los versos 23 al 25, leámoslo, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces miren, mis hermanos, cómo hace aquí Santiago Jacobo y compara la palabra con un espejo. Ese espejo, ¿qué característica tiene? Tiene la característica de dar una imagen, ¿cierto? Cuando el hombre se para delante de ese espejo, en ese espejo hay una imagen, ¿cierto? Por eso dice allí, Santiago lo que hace es comparar la palabra de Dios con ese espejo, porque ese espejo nos muestra nuestra imagen. ¿Cómo estamos nosotros? Pero no de cualquier manera, sino frente a la palabra. ¿Cómo estamos nosotros frente a la palabra? Ese espejo tiene esa característica, mis hermanos, de mostrarnos a nosotros cómo estamos frente a la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros allí en la palabra del Señor, allí mismo en las Escrituras, encontramos, como vamos a ver ahora en varios ejemplos que traje, cuáles son esos estándares que quiere el Señor, cuál es ese referente sobre el que nosotros tenemos que estar haciéndonos ese ejercicio permanente de revisión, ese ejercicio permanente de discernimiento de cómo estamos nosotros desde nuestro interior frente a la voluntad de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? No sé si usted se ha fijado, mis hermanos, de que este verso 31 y 32 del capítulo 11, ahí en Primera de Corintios, es casi que una especie de, yo le he escuchado esto a algunos hermanos, que es una especie, con otros textos, no particularmente con esto, sino que a mí me parece que funciona exactamente igual el ejemplo, es una especie de bisagra, ¿cierto? La bisagra que está acá en la mitad, pero lo que hace es estar justamente en la mitad de algo que está a un lado y de algo que está en el otro. Estos dos pasajes funcionan de una manera similar. El verso 31 del capítulo 11, en Primera de Corintios, 31 y 32, está en la mitad de esos capítulos anteriores que si ustedes, que yo sé, mis hermanos, que ustedes han pasado por allí, por las cartas de Pablo a la iglesia en Corinto,
Desde el capítulo 1, lo que encuentra uno hasta ese capítulo 11, ¿qué es? Una cantidad de problemas que está tratando de corregir Pablo allí en la iglesia en Corinto, ¿cierto? Entonces habían problemas como divisiones, ¿cierto? Unos hermanos estaban siguiendo a otros hermanos. Habían hermanos que lo que estaban haciendo era buscar conocimiento y sabiduría. Habían problemas de inmoralidad sexual, una cantidad de cosas, incluso entre los jóvenes. Había el cuestionamiento incluso del mismo Pablo como apóstol. Bueno, una cantidad de problemas, casos de problemas en la intimidad de los esposos, y bueno, idolatría. Entonces mire que todo lo que Pablo ha venido hablando justamente hasta allí, hasta el capítulo 11, es decir, de estos 2 versículos hacia atrás, hay una cantidad de manifestaciones de problemas, ¿cierto? Pero cuando uno lee el versículo 31 y 32, está justamente antes de empezar el capítulo 12. Y cuando empieza el capítulo 12, mis hermanos, lean allí en el versículo 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La Biblia textual traduce allí diferente. Dice la Biblia textual: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Y a partir de allí, ese capítulo 12, lo que está mostrando Pablo es una manifestación totalmente diferente a lo que hay en los versículos hacia atrás. Ahora lo que viene a mostrar Pablo son las manifestaciones del Espíritu en medio de la iglesia. ¿Sabe cuáles son esas manifestaciones? Cuando se empiezan a manifestar los dones, cuando por medio de esos dones se ayudan mutuamente la iglesia unos a otros, cuando empieza la iglesia a funcionar articuladamente como un solo cuerpo, cuando empieza a manifestarse dentro de los hermanos y la iglesia el amor, ¿cierto? Entonces sí ven, mis hermanos, que ese verso 31 y 32 es una especie de bisagra en donde lo que quiere mostrar Pablo es: mire lo que son del capítulo de aquí, desde el capítulo 11 hacia atrás, puras manifestaciones de la carne, y en cambio de aquí en adelante, mire entonces ahora cuáles son las manifestaciones del Espíritu. Pues hermanos, eso mismo quiere hacer la palabra con nosotros. Con ese examen y esa introspección que nosotros tenemos que hacer, con esa examinación y ese discernimiento interno frente a lo que quiere la voluntad, lo que espera nuestro Señor de nosotros en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Que estemos revisando, mis hermanos, qué tanto hay de nosotros como manifestaciones de la carne, o si ya en nuestra vida está habiendo una manifestación del Espíritu Santo, mis hermanos. Ese es el objetivo de Pablo allí con estos versículos. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que preocuparnos por, primero, persuadirnos a nosotros mismos de la necesidad de hacernos ese examen, ese autoexamen, de discernirnos a nosotros mismos por medio de su Santo Espíritu. Y ahora, ¿cómo? Buscando entonces cuál es la voluntad del Señor para nosotros, en nuestra vida, en cada situación. Yo traje algunos ejemplos aquí, hermanos. Simplemente uno se mete allí a Google y le dice: venga, ¿cuál es la voluntad de Dios para? Y yo le pregunté: para los esposos, para los hijos, para los padres, para la iglesia en general. Voy a leer solamente algunos, mis hermanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es decir, ¿cuál es ese estándar objetivo contra el que nosotros debemos revisar como esposo o como esposa? ¿Cómo estamos nosotros? Voy a ir ahí a Efesios 5, 22 al 28, mis hermanos. Sé que los hermanos ya lo han revisado, pero simplemente quiero hacer un ejercicio allí también. Chao. Esta es la...
Dice ahí en Efesios 5, del 22 al 28. Voy a leer, mis hermanos. Miren lo que dice la palabra del Señor, que deberíamos entonces tomar como ese estándar objetivo, como esa voluntad de Dios para el matrimonio, para los esposos, para las esposas. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Para los esposos, que amen a sus mujeres. Entonces miren hermanos, cómo nosotros tenemos que hacer el ejercicio de entender qué significa la palabra amor. Si es como yo estoy amando a mi mujer y como yo creo que debo amarla, o debo entender cómo quiere el Señor que yo ame a mi mujer. ¿Sí vio, mis hermanos? Que no es un estándar subjetivo como el que yo tengo, sino que debe ser con el estándar del Señor, con ese conociendo cuál es la voluntad de Dios. Afortunadamente ahí sigue diciendo entonces, para que nosotros podamos entender con mayor profundidad, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y por eso nuestro hermano ha sido bastante insistente en que nosotros los hombres tenemos que entender primero cómo Cristo amó a la iglesia, para así poder entender cuál es su voluntad y ahora poder amar a nuestras esposas, hermanos. No es cualquier referente, no es como yo pienso que debo amarla, sino que debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, mis hermanos. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia, mis hermanos? Dice: se entregó a sí mismo por ella, mis hermanos. Ya vamos entendiendo un poco más ese estándar, ¿cierto? Pero nosotros, ¿qué debemos hacer por nuestras esposas? Los hombres, entregarnos a ellas, ¿cierto? Para santificarla, habiéndola purificado del levantamiento del agua por la palabra. Mis hermanos, tenemos que entender, ya nuestro hermano lo ha explicado en varias ocasiones, hay unos videos acerca de eso. Nosotros tenemos que ir a entender qué significa que Cristo haya santificado a la iglesia, para poder entender ahora cuál es la voluntad de Dios y yo ahora cómo debo santificar a mi esposa, a fin de presentársela a sí mismo. Entonces mire, el Señor quiere que nosotros hagamos todo para que nosotros también tengamos una esposa de la cual nosotros estemos orgullosos, ¿cierto? Todo lo que tenemos que hacer con nuestras esposas. Qué precioso el Señor, que nos dice cómo hacerlo. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, mis hermanos, esto es simplemente un ejemplo de cómo aquí las Escrituras tienen para cada aspecto de nuestra vida, mis hermanos, cuál es la voluntad, qué es lo que quiere Él en cada uno de los roles en los que nosotros estamos de nuestra vida. Aquí acabé de leer, básicamente, hay muchos textos más en donde podemos encontrar la voluntad del Señor para nosotros como esposos, para las esposas con nosotros, de cuál es su voluntad en el matrimonio. Simplemente quería leer para que vayamos entendiendo cómo debemos usar entonces las Escrituras como un referente, como ese espejo para podernos revisar nosotros cómo estamos frente a ese espejo, frente a esa realidad y esa voluntad que tiene el Señor allí. ¿Saben dónde hay otros referentes, mis hermanos? Los que somos hijos. Mis hermanos, vaya y busquen Efesios 3, del 1 al 6, o en Colosenses 3:20. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hijos? ¿Sabe qué quiere Dios? Que seamos obedientes, que respetemos a nuestros padres, ¿cierto? Para los padres, ahí en Efesios 4, Proverbios 22:6, ahí está la voluntad de Dios frente a cuál es ese estándar de la crianza para nuestros hijos, mis hermanos. ¿Cómo quiere Dios que nosotros criemos a nuestros hijos? Y nosotros entonces cojamos nuevamente ese espejo y nos miremos internamente y frente a la voluntad de Dios, ¿cómo estoy yo? Entonces ahora podamos ver si en mi relación como padre, si en mi relación como hijo, si en mi relación como esposo,
se están manifestando? ¿Todavía asuntos de la carne o cada vez hay más manifestaciones del Espíritu, mis hermanos? Como padres, ¿qué quiere el Señor? Que criemos con amor, con disciplina, que le enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Para la iglesia en general, mis hermanos, Mateo 22 del 37-40, en Hechos 2, 42 al 47, el Señor quiere, su voluntad es que nosotros como iglesia estemos perseverando juntos. ¿En qué cosas? En la doctrina de los santos, en las oraciones, en el partimiento del pan, que seamos unánimes, que seamos uno, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, mire, si usted coge ese espejo y empieza a mirar y dice ¿qué tanto nos parecemos? Mis hermanos, de pronto nos está haciendo falta todavía cosas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, ¿cierto? Para eso es la palabra del Señor. Por eso el Señor quiere que nosotros estemos haciendo ese autoexamen constantemente, en cada uno de los aspectos de nuestra vida, como les estoy diciendo. Para los servidores de la iglesia, ahí está, tome nota, mis hermanos, los hermanos que estamos sirviendo, en Marcos 10 del 42 al 45, en Primera de Pedro, capítulo 4, del 10 al 11. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para los que sirven? Que sirvamos con humildad, pero ahí nos dice cómo, con entrega, que nuestro servicio sea desinteresado, para la ayuda y la edificación de la iglesia y para glorificar a nuestro Dios. Y tenemos que ir a las Escrituras para poder entender entonces cómo debe ser nuestro servicio y para poder revisar qué tal está nuestro servicio frente a la voluntad de Dios. En mi servicio estoy buscando es lo propio, las manifestaciones de la carne, o mi servicio está glorificando a Dios, los frutos del Espíritu. Para nuestros hermanos que nos lideran en la iglesia, mis hermanos, ahí está también qué quiere el Señor de ellos, ¿cierto? Primera de Timoteo está, cuáles son esas características de los ancianos, ¿cierto? De nuestros hermanos, nosotros mismos que estamos anhelando de alguna manera, en algún momento que el Señor nos ayude, ya tenemos cuál es ese horizonte de qué debemos tener si queremos en algún momento poder servir en la casa del Señor, ¿cierto? Qué precioso el Señor. Para los hermanos que ya están allí, ¿qué tienen que corregir? ¿En qué han avanzado de aquello que les ha dado el Señor? Sigo con ejemplos. Para nosotros los trabajadores, hay una voluntad del Señor para los trabajadores, ¿cierto? Dice el Señor que nosotros tenemos que trabajar con honestidad, con sinceridad, con excelencia, con responsabilidad. No solamente cuando el jefe lo ve, ¿cierto? Y eso lo podemos ver ahí en Efesios 6, del 5 al 8. Y para cada uno de los aspectos, tengo más ejemplos, mis hermanos, pero para los empleadores, es decir, cuando somos jefes, tenemos personas a nuestro cargo. No por el hecho de ser jefe o autoridad, habernos delegado cierto tipo de autoridad, debemos ser abusivos, sino que debemos considerar a las personas que están a cargo de nosotros, respetarlos, tratarlos también con humildad, ¿cierto? Mis hermanos, en estos días leyendo las Escrituras con mi esposa, ¿sabe qué nos encontrábamos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para las reuniones de la iglesia? Está ahí en 1 Corintios 10, creo que es, amor. Ahí está, mis hermanos. Cuando uno habla, los demás callen, con turnos cada uno. Miren, mis hermanos, cómo incluso para esos pequeños detalles el Señor tiene definido cómo quiere que se haga, y así para cada cosa, mis hermanos. Cuando estamos en medio de la prueba, mis hermanos. Les traía estos ejemplos para que de manera gráfica, mis hermanos, podamos entonces comprender que lo que quiere el Señor es que nosotros, en cualquier rol, en cualquier aspecto de nuestra vida en donde estemos o situación por la que estemos pasando, el Señor tiene una voluntad con nosotros. Y el Señor quiere que nosotros la entendamos. Y quiere que por medio del discernimiento que nos da con su Santo Espíritu podamos ver qué tan lejos estamos o qué tan cerca estamos. Y si estamos entonces todavía con cosas que estamos lejos, que tomemos acción, mis hermanos, que empecemos a trabajar en ellas. No dice aquí, justamente dice
Así pues, si nos discerniéramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es esa primera instancia que nos da el Señor. Es esa primera instancia que nos da Dios. Es esa primera provisión que nos da Él a los hijos de Dios, a sus hijos, ¿cierto? Nos la da por medio de su Santo Espíritu para que tengamos la capacidad de discernir, pero además también nos da su santa palabra para que podamos saber entonces cuál es su voluntad en cada uno de esos aspectos. Mire que allí empezamos a ver de alguna manera la provisión de Dios, o esa provisión, para que no seamos juzgados, es decir, para que no tengamos entonces que ir a juicio. Cuando uno va a ir a juicio, tiene que ir a presentarse con lo que ha hecho, ¿cierto? Tiene que ir a dar cuenta de aquello que ha hecho, ¿cierto? Entonces, si hacemos esto, hermanos, nos evitamos esa segunda instancia, que sería tener que ir a dar cuenta delante de nuestro Señor de aquello que estamos haciendo. Sigamos entonces, mis hermanos, allí. El verso 32. Mas siendo juzgados, miren mis hermanos, mire la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, la paciencia de nuestro Dios y del Padre, por supuesto. Nos dio esa primera oportunidad en donde nos provee su Santo Espíritu, nos muestra su voluntad y nos da tiempo para que nosotros hagamos ese juicio interno y tomemos acción. Pero aún si no, si tenemos que presentarnos delante de Él, como dice allí, somos castigados por el Señor. La palabra allí, mis hermanos, en somos castigados, traducción de esa palabra, mis hermanos, es somos educados, somos corregidos. El Señor no va a llegar con palo a darnos y a dejarnos tirados, mis hermanos, en el piso. Ese no es la corrección del Señor. La corrección del Señor, como dice aquí la traducción, es para educarnos, dice la Biblia textual, para que seamos educados. ¿No dice las Escrituras que porque nos ama, nos corrige el Señor? Si no nos amara, ahí sí nos llegaba con todo. Incluso no nos dejaba esa primera instancia de la que estábamos hablando, sino que apenas cometíamos la falta, llegaba directamente a aplicarnos un castigo severo, ¿cierto? Pero aún, si llegamos a tener que presentarnos delante de Él, a dar cuentas de aquello que estamos haciendo, el Señor lo que quiere de nosotros es corregirnos, educarnos, como cuando nosotros lo hacemos con nuestros hijos, mis hermanos. El Señor, como Padre nuestro, no quiere corregirnos para dejarnos a palo, tirados en el piso. El Señor lo que quiere es corregirnos, educarnos. Dice una traducción allí, para entrenarnos. En la medida que nosotros vamos entendiendo la voluntad del Señor, ya no tenemos que ser corregidos, ¿cierto? Y eso lo vemos cuando con la disciplina vamos llevando a nuestros niños. Ellos ya dejan de tener que ser corregidos tan seguido. Vamos siendo nosotros entrenados, así como son nuestros hijos, para que no seamos condenados con el mundo, mis hermanos. El Señor no quiere, mire este proceso, vamos a decirlo, ese proceso en donde el Señor nos da la oportunidad de que nosotros de manera propia hagamos ese juicio interno, ese discernimiento interno frente a la voluntad del Señor, tomemos cartas en el asunto, corrijamos aquello que no está bien. Pero si aún fuera así, si el Señor nos llama, Él nos corrige de una manera amorosa, porque lo que Él quiere es que no persistamos en aquello que no nos sirve, ¿cierto? Para que no seamos entonces condenados con el mundo. Los hijos de Dios, mis hermanos, aquí no se refiere a la condenación que va a tener el mundo, ¿cierto? El mundo va a tener juicio, pero para muerte eterna. Nosotros, los hijos de Dios, ya no tenemos la muerte eterna.
¿cierto? Nos vamos a correr esa misma suerte que va a correr el mundo, la condenación eterna del mundo. Los hijos de Dios no estamos para ese juicio. Pero lo que sí no quiere el Señor es que nosotros nos comportemos como el mundo, para que nosotros también tengamos que recibir una disciplina mayor. Incluso, mis hermanos, al punto de tener que quitarnos la vida, para que nosotros no sigamos siendo de mal testimonio para la iglesia. ¿Cierto, mis hermanos? Entonces, mis hermanos, miren cómo el Señor es de paciente con nosotros. El Señor quiere que nosotros estemos haciendo de manera permanente ese ejercicio de autoexaminación, de autodiscernimiento, pero que en medio de ese proceso el Señor nos da lo que necesitamos para poder hacerlo. El hombre natural no puede hacerlo, ¿cierto? Entonces allí hay una provisión que Dios da para nosotros, para sus hijos. Nos da su Santo Espíritu, nos da su palabra, nos da paciencia, porque por su paciencia, como les dije ahora a mis hermanos, no hace que nosotros en el momento en que nos equivocamos recibamos su juicio, sino que tiene paciencia para que nosotros podamos hacer ese autoexamen. Y aún así, mis hermanos, si llegamos a esa instancia, digamos, el Señor es amoroso y lo que quiere es corregirnos para que no tengamos entonces que recibir un castigo mayor. Y todo eso es provisión del Señor, mis hermanos. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que no, mis hermanos? Mire la condición en la que estamos nosotros por ser hijo de Dios. El que no es hijo de Dios no tiene cómo hacerlo, porque no tiene el Espíritu. No tiene contra qué compararse, porque no cree la palabra. Y no tiene el amor de Cristo, la consideración, el trato amoroso en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la corrección. Nosotros tenemos un trato muy diferente de parte del Señor, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, vemos aquí justamente cómo el Señor quiere que nosotros estemos buscando permanentemente ese ejercicio en la intimidad, buscando constantemente en nuestra vida, en nuestros roles, en nuestras situaciones, si en nosotros aún persisten las manifestaciones de la carne o si vamos avanzando en las manifestaciones del Espíritu. Aquí hay algunos ejemplos, mis hermanos, pasemos rápido, de hombres de las Escrituras que la misma Biblia, la misma palabra del Señor nos da testimonio de que hacían ese autoexamen permanente. Mire, Jeremías. De Jeremías podemos leer ahí en Lamentaciones, mis hermanos, cómo Jeremías escudriñaba constantemente. Decía que escudriñemos tus caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Jeremías lo que hacía eso, buscar la palabra de manera constante. ¿Para qué? Para ver si su camino y el camino del pueblo de Israel iba de acuerdo con lo que quería el Señor con la palabra, para que volvamos a Jehová. ¿Sí ven, mis hermanos? Yo sé que incluso lo estuvimos estudiando hace un tiempo, un hombre que lo sorprende mucho personalmente a mí me sorprende mucho, Esdras, sacerdote Esdras, gobernador. Dice que no levantaba la mirada al cielo por vergüenza de los pecados suyos y del pueblo, y entonces abría las Escrituras y las presentaba al pueblo, y ellos veían su pecado y lloraban amargamente. Y dice que Esdras inquiría la ley, buscaba continuamente la ley, porque la ley le mostraba entonces ese pecado. ¿Y qué debía hacer ahora entonces? Él y el pueblo. Y tomaba acción y leía las Escrituras al pueblo. Y el pueblo, cuando entendía las Escrituras, cuando se les explicaba las Escrituras, entendían cuál era su posición ahora delante de Dios y lloraban, mis hermanos, lloraban. Para no ir tan lejos, ahí Pablo, nuestro hermano Pablo, se autoexaminaba permanentemente, de modo que decía que ponía su cuerpo en servidumbre, no fuera que siendo heraldo para otros, ahora él llegara a ser eliminado. Eso lo vemos ahí justamente ahí en 1 Corintios, en los capítulos anteriores.
Y al final de la vida de Pablo dice que peleó la buena batalla. Él mismo dice, peleé la buena batalla. Permanentemente se hacía ese autoexamen. Al final de sus días dice que había acabado la carrera y la había acabado guardando la fe. Ahora podía ver que su vida había sido de acuerdo al llamamiento que había tenido por parte de Dios. Y estaba satisfecho ya de lo que había hecho. Para terminar, mis hermanos, vamos allá a 2 de Corintios, para el capítulo 13, verso 5, para que finalicemos. Mire lo que dice Pablo en la segunda carta a la iglesia en Corintios, mis hermanos. Le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mire qué duro lo que está diciendo. Si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Háganse otro examen. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Miren qué palabra tan dura. Parecía que la iglesia en Corinto persistía tanto en cosas que no eran sino manifestaciones de la carne, que parecía que no hubieran sido nacidos de nuevo. Parecía que ni siquiera en medio de ellos estuviera Cristo. Y por eso es que se habla aquí, mis hermanos, de aquel que a menos que estéis reprobados. Es que prácticamente les dice Pablo, es que ustedes parece que no tuvieran a Cristo, a menos que estén reprobados, a menos que ni siquiera lo tengan, a menos de que sean falsos cristianos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando nosotros persistimos en el pecado de manera deliberada, de manera voluntaria, mis hermanos, dice ahí en Hebreos que no hay otro sacrificio más que pueda hacer el Señor. El Señor ya lo hizo todo por nosotros. No queda otro sacrificio más para poder hacer algo. Entonces parece que definitivamente ni siquiera fuera un nacido de nuevo. Parece que ni siquiera tuviera al Espíritu de Dios esa persona. O realmente es que no lo tiene, mis hermanos. Es un falso cristiano. Es alguien que dice ser cristiano, pero que realmente no es un hijo de Dios. A ese punto llega Pablo de tratar allí el tema con la iglesia en Corinto. Porque pareciera, mis hermanos, cuando se persiste en el pecado, que el pecado no muestra nada de lo que de manera consecuente un hijo de Dios debe ahora permanecer buscando cada vez más las cosas del Espíritu. Es lo natural, es lo que quiere el Espíritu. ¿No dice el Señor que Él quiere que nosotros lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto? Que nos parezcamos cada vez más a Cristo, que cuando cojamos ese espejo, ahora podamos ver que nos parecemos un poco cada vez más a Cristo y no a nosotros. Pareciera que definitivamente entonces allí no estuviera Cristo o no está Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, eso significa que definitivamente nosotros como creyentes, mis hermanos, para ya ir finalizando, nosotros como creyentes en nuestra vida necesitamos un ejercicio permanente, mis hermanos, permanente de estar revisándonos de manera propia, de manera íntima, de estar haciendo ese ejercicio. No de manera subjetiva, como decíamos ahora, no con mi propio estándar y mi propia manera de pensar, sino ahora como hijo de Dios, en consecuencia, debo pensar
en que mi vida se debe regir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida como esposo? Me reviso entonces. ¿Qué hay en mi vida de esposo? ¿Cómo me estoy manifestando como esposo? Como jefe, como hermano dentro de la iglesia, como servidor, como líder. Y si hay cosas en las que todavía debemos trabajar, mis hermanos, tomemos acciones rápidamente, mis hermanos, para que no tengamos luego que presentarnos ante Dios y tener que recibir disciplina de Él, tener que recibir corrección por parte de Él, porque Él no quiere que tengamos que ser castigados de una manera mucho más fuerte, mis hermanos. Mis hermanos, eso nos lleva a varias preguntas, mis hermanos. ¿Estoy evaluando mi vida espiritual de manera regular? ¿Estamos haciendo ese ejercicio, mis hermanos? ¿Estoy dispuesto a reconocer que todavía tengo muchas cosas que no se parecen a las cosas espirituales que deberían estar manifestándose? ¿Y tomar acción, mis hermanos? ¿Permito que la palabra de Dios sea el espejo de mi vida? ¿Estoy leyendo y buscando la palabra de Dios para ver cuál es la voluntad de Dios y hacerla? No como el ejemplo que leíamos ahora de que el hombre natural se paraba frente al espejo y se iba y se le olvidaba lo que había visto. Yo creo que nos hemos hecho varias veces la pregunta de qué es lo que está pasando con algunos pecados que todavía estamos luchando, mis hermanos. Yo sé que en muchas ocasiones todavía hay cosas con las que necesitamos seguir trabajando. Mis hermanos, preguntémonos, ¿será que esa parte no la hemos expuesto al Señor? ¿No la hemos evaluado delante del Señor? ¿O estamos esperando que el Señor tenga entonces, o tengamos que presentarnos delante del Señor a dar cuentas por eso que no hemos querido ir a poner delante del Señor y evaluar en nuestra vida? Yo creo que esa es la tarea que tenemos, hermanos. Y traía esta enseñanza, traía estos pasajes justamente por lo que nos contaba nuestra hermana Florita. Cuando leíamos nosotros ahí en 1 Corintios 11, empezábamos a leer 1 Corintios 12, empezábamos a ver esas manifestaciones tan preciosas del Espíritu Santo en una iglesia, en una congregación de hermanos. Empiezan a manifestarse los dones. Hay hermanos que reciben del Señor, el Señor les permite manifestarse en sabiduría, les permite manifestarse en servicio, les permite manifestarse de tantas cosas para beneficio del mismo cuerpo, mis hermanos. Empieza a manifestarse mucho más la unidad, empieza a manifestarse el amor entre hermanos, ¿cierto? Y nos decía Florita, el Señor quiere hacer muchas cosas más, pero muchas veces el Señor no puede hacerla por nosotros mismos. ¿No será, hermanos? Y esto lo dejamos para cada uno en su corazón. Yo mismo estoy haciendo ese ejercicio. Que hay cosas que no hemos evaluado, que no estamos haciendo ese ejercicio, que no estamos buscando de alguna manera cuál es esa voluntad, cuál es ese estándar de qué quiere el Señor en este aspecto de mi vida. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque hay una tarea muy grande y que nos recordaba el sueño de nuestra hermana. El Señor quiere manifestarse de manera grande y poderosa en medio de nosotros. Necesitamos su ayuda, pero miren, lo tenemos todo, decía nuestra hermana que el Señor le había mostrado, lo tenemos todo. Le tenemos a Él, tenemos su palabra, tenemos la iglesia y los hermanos para que nos ayuden. Tenemos su paciencia y tenemos su amor. Y si fuera necesario en la corrección, tenemos también tranquilidad de que el Señor lo que quiere es educarnos, hermano. Hay una provisión grande allí. No sea que nosotros no podamos seguir avanzando por no seguir buscando al Señor. Amén, hermanos. El Señor nos ayude, hermanos. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra, Señor, cuál es tu voluntad, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener
Un corazón que quiera no solamente oír tu palabra, sino hacerla, Señor. Que nuestra vida manifieste que tú has podido avanzar, Señor, en cada aspecto de nosotros y como iglesia. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, amado Dios. Eso anhelamos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.